Hola jóvenes, vamos a hablar ahora del sexenio de José López Portillo. José López Portillo fue presidente de nuestro país entre 1976 y 1982. Llegó a la presidencia de la República después de haber sido el secretario del Trabajo en el sexenio anterior con su amigo Luis Echeverría Álvarez. Recibe un país totalmente devastado económicamente, con una inflación muy fuerte, con una deuda externa muy elevada, crisis económica, déficit, es decir, un desastre total en cuanto a la economía. Entonces, su proyección, su idea, su gran reto era mejorar la economía, y lo planteó así en su discurso de inicio de su sexenio, cuando toma protesta, diciendo que va a dividir sus 6 años en 3 periodos: 2 años para recuperarse, 2 años de recuperación, 2 años de consolidación de esa recuperación y 2 años de crecimiento. Así dividió él en su proyección inicial a su sexenio. Sin embargo, los acontecimientos lo fueron llevando por otros rumbos, y pues esta proyección inicial pues no se llevó a cabo tal cual él la hubiera pretendido hacer en un principio. Durante los primeros años de su sexenio se reconoce que hay nuevos yacimientos de petróleo en nuestro país que no han sido explotados. El petróleo en ese momento estaba en un nivel óptimo, es decir, tenía un precio bastante bien situado a nivel internacional. México entonces lo que necesitaba era recursos para invertir, para extraer ese petróleo de esos nuevos yacimientos. Entonces lo primero que empezaron a hacer fue tomar la decisión de pedir préstamos en el exterior para poder extraer el petróleo y con eso pues mejorar la economía. Así lo hicieron. Se le concedieron a México esos préstamos porque tenía el gran aval de ser productor de petróleo. Por eso las instituciones bancarias a nivel internacional le concedieron esos préstamos. México empieza a extraer el crudo, se dan las ventas de este material, y nuestro país empieza una bonanza económica, empieza a elevar sus ingresos, pero esa bonanza no la supo administrar. Teníamos bonanza económica por el petróleo, pero lo único que se tenía en el país para salir adelante económicamente era precisamente el petróleo. A eso se le conoce como petrolización de la economía. Era lo único que sustentaba a nuestra economía. Y se cometieron muchos errores, como por ejemplo que esa abundancia de recursos económicos que empezó a haber se empezaron a malgastar. Se hicieron una serie de obras monumentales que algunas eran necesarias, otras no. Se gastó muchísimo en esas obras, hubo mucha corrupción, mucho despilfarro, porque se supone que había mucho dinero. Sin embargo, no cuidaron la parte de ir pagando las deudas y no tomaron en cuenta que eso era temporal, que no iba a durar para siempre. Y así sucedió. Hacia 1979, Pemex, que pues es la empresa paraestatal que se encarga del petróleo, tenía una deuda Pemex, solita la institución de Pemex, tenía la cuarta parte de la deuda externa, es decir, tenía el 25% de esa deuda. Estaba súper endeudado Pemex. Y hacia 1981 el precio del petróleo se cae. El crudo tiene una baja del petróleo muy importante a nivel internacional, y con eso México se cae también, porque todo lo que estaba siendo posible en economía se vino abajo, porque toda la economía de México estaba basada en el petróleo. Al caerse el precio del petróleo, se cae la economía mexicana, y otra vez empezamos con la desestabilidad de nuestro país a nivel económico. Entonces, esos últimos 2 años, 1981-1982, fueron de una crisis, de una inflación, de una devaluación del peso súper importante. De 20 pesos que valía en los primeros años del sexenio de José López Portillo el dólar, llegó a valer 70 pesos. Era pues extremadamente elevada la devaluación que se dio. Hacia ese último año entonces, José López Portillo pues estaba ya desesperado porque todo se le había venido abajo, y en su último informe de gobierno en 1982 decreta que va a nacionalizar la banca. Le quiso echar la culpa de lo que estaba sucediendo en cuanto a la economía a la banca, y por lo tanto en una de las frases más emblemáticas de ese discurso dice: no nos volverán a saquear. ¿Quiénes? Los de la banca.
porque supuestamente él creía que ellos eran los responsables de toda esta situación venida abajo de la economía. Nacionaliza la banca en una medida demagógica y populista, pero no logró pues con ello nada positivo. Al contrario, en el sexenio siguiente, Miguel de la Madrid, su sucesor, va a tener que volver a privatizar la banca para poder revertir todo el daño que ya se había hecho. Entonces, el sexenio de José López Portillo va a estar marcado por esta oportunidad que tuvo económicamente y que no supieron aprovechar, que al contrario, despilfarraron e hicieron cosas que no debieron haber hecho para mejorar la economía del país. Durante su sexenio, entre otras cosas, lo más fuerte, lo más fundamental para la ciudadanía es lo económico, pero también sucedieron otras acciones, como por ejemplo, se crea en 1978 la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, que buscó en un principio la profesionalización del magisterio, pero que con el paso de los años se ha convertido en una de las instituciones más importantes a nivel educación. Es ahí donde se revisan los planes de estudio, donde se llevan a cabo investigaciones importantes para los lineamientos educativos en nuestro país. También durante su sexenio se recibe la visita de Juan Pablo II, la primera visita en el ámbito de las relaciones exteriores. Se da una cumbre llamada Cumbre Norte-Sur en Cancún en 1981, donde se reciben a líderes de países subdesarrollados o del tercer mundo y de países del primer mundo o desarrollados, para que haya una comunicación y compartan sus experiencias y empiecen a tener un trato entre ellos, se establezca un puente entre estas naciones. También en la política exterior se da el reconocimiento a nivel internacional de algunos gobiernos que surgieron por medio de las revoluciones en Centroamérica, de estos levantamientos revolucionarios. México especialmente empieza a tener un trato muy fuerte, muy de fortaleza con Daniel Ortega y Fidel Castro, líderes de Centroamérica, líderes de América Latina que habían provenido de revoluciones, pero líderes de izquierda, líderes de tendencia socialista, lo que a Estados Unidos no le cayó muy bien y empezamos por ahí a tener algunos problemas fuertes con los Estados Unidos porque no le pareció que México estuviera teniendo esas relaciones con esos líderes socialistas. También durante este periodo la relación externa con España se vio fortalecida, entonces teníamos por un lado relaciones buenas, diplomáticamente hablando, con el Vaticano, con España, pero relaciones ya bastante ríspidas con Estados Unidos por esta cercanía que se tenía con estos gobiernos socialistas. Durante esta gestión se dieron dos grandes programas en el ámbito de política social, de protección a los más vulnerables, como fue el programa SAM, Sistema Alimentario Mexicano, que buscaba la autosuficiencia del campo, de que todo lo producido por el campo no hubiese necesidad de importarlo de otras naciones, sino que se hiciera aquí mismo en nuestro país, se produjera aquí, y también con eso se elevara la vida, la calidad de vida de los campesinos y sus familias. Y este sistema alimentario mexicano pues tuvo un éxito relativo durante un año. No fue a largo plazo, no funcionó como se esperaba, también pues por la corrupción, por todo esto que tenía influencia directa, como lo es la economía. El otro programa importante se llamó COPLAMAR, por sus siglas quiere decir Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales, que buscaba que esos espacios de población marginada pues se vieran beneficiados en el reparto de la riqueza que tenía el Estado, que tiene el Estado. Esa coordinación buscaba a través de estos programas sociales proteger a esas zonas vulnerables. En el ámbito político se crea una nueva ley electoral llamada LEFOPE, Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, en los que se buscó, o más bien se le dio reconocimiento a nivel constitucional, o sea, ya establecido en la Constitución, de que todos los partidos políticos del momento son cuerpos de interés público y por lo tanto se les debía de proteger por ser parte de ese interés público. Se reducen con esta ley los requisitos para que los partidos políticos
puedan tener su registro. Partidos que habían pues estado operando desde la clandestinidad porque no tenían su registro, pudieran ser registrados. Sobre todo partidos de izquierda que se les habían puesto 1000 trabas en los sexenios anteriores. Partido como el PDM, Partido Demócrata Mexicano, o el PCM, Partido Comunista Mexicano, de tendencia izquierdista, lograron su registro. De igual manera, se sube o se eleva el número de diputados a 400. Había entonces, o iba a haber a partir de entonces, 400 diputados a nivel federal, 300 por elección y 100 por el lado plurinominal. Se establece por medio de esta ley también la construcción de un nuevo espacio para la Cámara, que va a ser el Palacio Legislativo de San Lázaro, que se empieza a construir en 1979. Y eso pues va a ser un gran paso porque va a ser el recinto oficial de la Cámara de Diputados en nuestro país. Les decía entonces que al término del sexenio de José López Portillo, pues va a dejar a un país en una situación económica bastante lamentable, y bueno, los siguientes sexenios van a tratar de rescatar todas estas situaciones que se fueron dando, y bueno, una crisis que al parecer no tiene fin y que continuamos en varios aspectos en ella. Continuamos la siguiente clase.